lírica la función poética del lenguaje. Para ello, primero iniciamos con la agenda de la clase. La agenda da a conocer la elaboración de la portada, la reflexión, objetivos de la unidad, el desarrollo y la conclusión. Damos inicio a esta agenda con la reflexión que quiere dar a conocer lo siguiente. Y dice así: lo mejor del equipo es que siempre tenemos a alguien a nuestro lado. ¿Por qué esta reflexión? Pues porque estamos trabajando sobre el tema de la amistad. La amistad en cuarentena. La amistad es una relación que se tiene con otras personas de acuerdo muchas veces a las preferencias, a que se llevan bien, tienen sentimientos en común, pensamientos en común, y es por ello que usted muchas veces deciden entablar una amistad con otra persona. Ejemplo de ello, pues recuerdo, ¿verdad?, que cada vez que estamos en clase y sonaba el timbre para el receso, usted lo primero que hacía era salir y quedarse en el pasillo para esperar a que sus demás compañeritos, que en este caso son sus amigos, salieran del salón de clases para encontrarse con ellos e ir a conversar el receso. Entonces la amistad no siempre puede estar dentro de la sección en la cual ustedes están, sino que, como es este caso, pues son esos lazos que usted ha traído con sus compañeros desde hace años. O sea, se conocen desde parvularia, desde primero, segundo ciclo, o incluso se conocieron este mismo año. La reflexión nos invita a trabajar en equipo, porque trabajar en equipo no solo significa que dentro del salón de clase usted lo puede hacer, sino que también fuera de él. Vamos a comenzar con la función poética ya dentro del desarrollo del contenido. La siguiente imagen, usted puede ver un reflejo de función poética, porque la función poética lo que da a conocer es la expresión de los sentimientos y las emociones. Ahí nos encontramos con una silueta de una persona que está en sombra, ¿verdad?, y tiene en sus manos un pergamino, y dentro del pergamino un corazón. ¿Por qué? Pues porque el pergamino es el medio que ha utilizado para poder expresar el mensaje, y el corazón se viene a relacionar con las emociones y los sentimientos del poeta. Dentro de la función poética del lenguaje, nosotros vamos a empezar a comentar sobre el interés en la forma y no en la precisión. Se dice que la función poética del lenguaje destaca la forma más que el contenido que quiere comunicar. El interés del emisor se va a centrar siempre en lo que ya les comentaba, transmitir un mensaje de una forma poco usual. ¿Y cuál va a ser la finalidad? Esta va a ser impresionar al receptor y que ese mensaje llegue a este receptor de una manera muy placentera, ¿verdad?, y muy clara. Dentro de ello, nosotros vamos a identificar la función poética del lenguaje en los poemas, pero no quiere decir que solo en el género lírico, sino que también lo podemos encontrar en otros tipos de texto. Dentro de la función poética del lenguaje se tienen dos elementos. El primero de ellos hace referencia al emisor. El emisor es aquel que está, como dice la palabra, emitiendo el mensaje, es quien da el mensaje. Y este nos debe de aclarar quién es el que está hablando dentro del poema. Puede ser un ser real o un ser ficticio inventado por el mismo escritor. Vamos a conocer dos posturas del emisor. La primera de ellas hace referencia a cuando hay una negación de la ficcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se está expresando los sentimientos del poeta, todo lo que él ha vivido, las experiencias que él ha vivido también en su
placentero vivir o que ha sido parte de. Dentro de ellos podemos mencionar el yo lírico y el poeta, que son la misma persona. Cuando estamos hablando de emisor con negación de la ficcionalidad, debemos de tener en cuenta que el poeta y el yo lírico va a ser la misma persona. Mientras que cuando estamos hablando del reconocimiento de la ficcionalidad, en la poesía, aquí sí ya vamos a distinguir entre el hablante lírico y el escritor. El hablante lírico va a ser aquel que construye esa existencia dentro del marco de la obra poética y no va a tener una correspondencia directa con el escritor real que escribe, o sea, ya están separados. Y luego tenemos el escritor. El escritor va a tener una segunda postura y él es quien mejor va a definir la comunicación poética presentada. En muchas ocasiones los poetas escriben ficciones, pero estas se pueden ver reflejadas como parte de la realidad. ¿Cómo yo voy a poder distinguir eso? Primero, una de las claves es leer sobre el escritor. Antes de que yo empiece a leer una obra literaria, tengo que leer la biografía del escritor. Segundo, leo datos de la obra. Tercero, contexto histórico. Y cuarto, contexto literario. Estos 4 datos me van a servir a mí para poder identificar qué emisor es el que me está presentando el escritor dentro de la obra literaria. Ahora hablemos del receptor. El receptor tiene 2 dimensiones. Está la dimensión interna. Usted ya sabe, receptor porque recibe, ¿verdad?, el mensaje. En este caso somos nosotros los lectores. La dimensión interna hace referencia a que el destinatario se va a identificar a través del uso de pronombres o verbos. Ahí ya puede usted comprender de quién se está hablando en el texto. Y aquí le pone un ejemplo. Si nos vamos a leer el poema de Gabriela Mistral, aparece el personaje de un niño. Y este niño, la autora lo trata con un tú, que estamos hablando de un pronombre personal. Cuando ella dice, duérmete, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en la página 120 de su libro. Luego tenemos la externa. En la externa ya va a ser puramente el lector. En el lector tenemos que algunos autores reconocen una autocomunicación por parte del lector, ya que lee el poema como un monólogo interiorizado. Esto ya lo habíamos visto antes también en temas del primer periodo con el monólogo interior, donde se hace presente los sentimientos propios y la expresión de todo aquello que quiera dar a conocer el escritor o escritora dentro de los textos literarios. Y ahí les aparece, ¿verdad?, un ejemplo del texto titulado La recepción del poema, donde José María Paz nos da a conocer esta evidencia sobre el receptor. Dentro de la función poética del lenguaje también debemos de recordar que es parte de una de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son la función referencial, la conativa, la metalingüística, la fática, donde vemos nosotros que en el centro está la función poética de la cual estamos hablando. Y si usted se fija, las líneas que conllevan a la función poética junto con las demás funciones están relacionadas, porque cada una de las demás funciones va a buscar siempre un mensaje, que es lo que se quiere transmitir, lo que llega hasta nosotros. Recordemos también que la función poética nos va a transmitir un mensaje a través de la belleza de la palabra. Esta función nosotros la podemos encontrar en las obras literarias, especialmente en los poemas, pero también en cualquier otro tipo de texto. Y ahí tiene usted algunos ejemplos. En tu sonrisa encontré mi felicidad y tú eres mi inspiración. Luego debemos de tomar en cuenta que la función poética del lenguaje tiene ciertas características. Una de ellas es la finalidad.
esta está muy clara y es producir una sensación de belleza o de agrado al lector o a quien está escuchando el mensaje en ese momento. Y es por ello que nosotros debemos de identificar, como ya les dije antes, las características, ¿verdad? ¿Quién es el emisor como parte de los elementos y quién es el receptor? Debo de conocer al poeta y debo de conocer la obra para poder yo ya clasificar la función poética del lenguaje. Aquí tenemos otros ejemplos donde se puede evidenciar esta función poética. Y dice: el camino pedregoso enfadoso, la luna traviesa nos mira en el parque. Aquí me aturde tanto silencio. Al final, los grandes perdedores son los que guardan todos los secretos. Lo daría todo por verte sonreír una vez más. Y luego pues vemos en amarillo que he colocado dos donde se me está hablando a mí de palabras que utilizamos popularmente, los famosos refranes o dichos. Y dice: él es la ley, en tierra de ciegos todo es el rey. Al cielo rogando y con el mazo dando. Que popularmente en nuestro léxico está muy presente, ¿verdad? Entonces, para poder identificar la función poética del lenguaje, recordemos que no está solo presente en el poema, lo podemos encontrar en cualquier tipo de textos. Utiliza mucho las figuras literarias como embellecimiento a las palabras. Recordemos también que hace uso de un lenguaje literario. En el lenguaje literario hay dos características. La primera es la plurisignificación, que es aquella que admite diversas interpretaciones al significado. Y la otra es la connotación, donde las palabras no se van a usar como un sentido propio, sino que va a ser el escritor quien le otorgue un nuevo sentido. Y aquí dentro de la connotación viene el juego de palabras a través de las figuras literarias. Recordemos también que la función poética también se utiliza en un lenguaje cotidiano, como por ejemplo, como ya les había dicho, en los refranes o dichos. En la página 125 de su libro de texto, usted encontrará un cuestionario de repaso. Son solamente 6 preguntas relacionadas al contenido de la página 124 y 125. Usted, si desea, puede contestar ese cuestionario en su cuadernito y puede enviar su resolución a las vías que tenemos de comunicación, como el correo, el grupo de WhatsApp, o un mensaje en Twitter o un mensaje en el aula virtual. Es si usted lo desea, ¿verdad? Para compartir su conocimiento también. Para ir terminando, solo quiero recordarles que usted puede visualizar las clases en el canal de YouTube el día asignado, que es miércoles a las 7 de la mañana. Y si usted por algún motivo de fuerza mayor no puede asistir a la clase, pues posteriormente puede ver el video ya que queda grabado. Si tiene alguna duda, puede escribirme en el chat. En ese momento vamos a pasar a las preguntas y respuestas, o posteriormente en los medios ofrecidos, ¿verdad?, para ello. Recuerde que al enviar sus actividades debe de colocar en el asunto su nombre, grado, sección y título de la actividad, como el ejemplo que se le presenta en este momento, para que así se pueda identificar con facilidad su presencia. Sin más por el momento, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.